Proverbios de Salomón, capítulo 1, verso 15. ¿Llegó? Leemos la palabra honrándole al Padre, al Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Repito, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Amén. Decisiones o elecciones, cuán importantes son en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Desde el momento que salimos de casa, usted decide qué ropa me voy a poner, qué ruta voy a tomar, en qué bus o en qué taxi me voy o no. Entonces, la vida se trata de decisiones. Es una serie constante de camino y de elecciones. Por eso nosotros tenemos que aprender a elegir entre dos o más alternativas que se nos presentan. Amén. Entonces cada día se nos presentan veredas, senderos, atajos. Algunas veredas son amplias, le brindan seguridad o no. Otras veredas son con los bordillos muy altos y a veces le cuesta alzar el pie o calcula mal y luego tropieza y escapa de caer. Y lo único que seguro que tiene, se asegura, es de que nadie le vea. Nadie le vio, entonces ni le dolió si es que se cayó. Se levanta pronto y sigue caminando. Entonces hay veredas que nosotros tenemos que saber escoger por cuál vamos y por cuál no vamos. Amén. Sin embargo, hay casos en que la vereda es muy angosta. ¿No se ha dado cuenta que algunos no respetan el límite? No respetan y construyen la casa un poco más afuera. Como que con ese metro, esos 2 metros ya van a hacer algo de bueno. Y le hacen angosta a la vereda. Y ponen en riesgo a los transeúntes. Y lo peor es que están viendo que es angosta la vereda y quieren ir entre 2, entre 3 ahí, al mismo tiempo. No va a caber. Pone su vida en riesgo. La vida cristiana se trata de caminos. Se trata de transitar en los caminos del Señor, no en los del mundo. Y hoy quiero hablarle de ello. Amén. Pero antes, oremos. Presentémonos delante de Dios. Incline su rostro. Padre, en el nombre del Señor Jesús, presentamos este mensaje, presentamos este consejo de tu palabra, que seas tú hablando y ministrando a nuestros corazones conforme a tu gracia y tu verdad. Yo me despojo de todo conocimiento, sabiduría humana, y que seas tú hablando a través de mí. Sé tú pasando un carbón encendido sobre mis labios y habla, Señor Jesús. ¿Qué tienes para este tiempo? ¿Qué tienes para tu iglesia? Danos dirección a nuestros pasos, dirección en nuestro caminar. Desde ya declaramos que tu palabra cae en tierra buena y da fruto al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, la vida cristiana, le dije, se trata de andar en los caminos del Señor y no en los del mundo. Y hoy vamos a conocer brevemente 2 tipos de veredas. Hay muchas, pero le voy a presentar 2 tipos de veredas o senderos. Lo primero, veredas peligrosas. Decía el proverbio: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Qué es lo que está diciendo primeramente? Hijo mío. Entonces entendamos, si viene de parte de Dios, es un llamado más personal que general. Dios es nuestro Padre Celestial. Dios habla con ternura, pero también con advertencia. El Padre busca que sus hijos no imiten los caminos del mundo, sino que vivan y transiten guiados por su palabra. El amor de un padre hacia un hijo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Cuando le dice no andes en camino con ellos, no se trata de aislamiento, sino de discernimiento. El creyente vive en el mundo, pero no participa según sus obras. Vamos al libro de Gálatas rápidamente.
capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Llegue rápidamente. Es necesario que usted conozca y domine bien estos textos. Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. ¿Llegado? Leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Sí sabe lo que es adulterio? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Luego dice fornicación. Eso es tener relaciones sexuales ilícitas, o sea, relaciones sexuales sin casarse. Inmundicia, lo que desagrada a Dios, que dice todo lo impuro, inmundo. Lascivia, eso es un placer desenfrenado. Lujuria, o sea, tener relaciones sexuales desenfrenadas. ¿Sí me estoy dando a entender? Idolatría, todo lo que se interpone entre Dios y usted es un ídolo. Hechicerías. ¿Sí sabe lo que es hechicería? Los conjuros, ya sabe, la manzana envenenada. Enemistades. ¿Sí sabe, verdad? Pleitos, celos, que iras, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía, bueno, son errores doctrinales. ¿Ya? 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Les repito todo el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. En esa lista tal vez no encontró usted fumar, pero ya le dice cosas semejantes a estas, por eso de los ecuatorianos. Bueno, le adelanto un poquito. Si hubiese Dios querido que fumemos, nuestra contextura fuera diferente, nuestra fisonomía fuera diferente. Al hombre le hubiese criado con una chimenea ahí para que salga el humo, así como usted mira en las casas. Pero si usted no tiene chimenea, entonces es para que usted no fume, ¿oyó? Tal vez la nariz le hubiese hecho al revés, o sea, pero no. Entonces, yo creo que me está entendiendo. Entonces, usted no está apto para eso. No le crearon para eso. Amén. Luego le dice a su hijo, aparta tu pie de sus veredas. Es una decisión práctica. No basta solo con conocer el mal. Hay que apartarse de ello. ¿Está claro? Cada paso que damos muestra si seguimos a Cristo, sus principios, o al mundo y sus deseos. Proverbios capítulo 22, verso 25, dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Le repito, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Entendió? Voy a leerle una versión más actual en la Biblia al día. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Por si no me escuchó. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¿Qué le parece? Bueno, en su barrio han de decir mañas, pero la Biblia le dice malas costumbres. Entonces aquí el sabio Salomón aconseja a su hijo a no andar en los malos caminos, a no andar en los caminos de los impíos. Hoy más que nunca los cristianos enfrentamos costumbres culturales disfrazadas de inocencia, pero en su esencia contradicen la verdad de Dios. Si vamos a la luz de la palabra, vamos a poder observar lados oscuros
trasfondos oscuros, porque la luz dice que lo manifiesta todo. Entonces, lo segundo que vamos a aprender, las veredas culturales son engañosas. Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Llegue prontamente, las cartas están casi al final. Llegue, es necesario que usted lea estos textos. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo, a los principios que tiene el mundo, los orígenes. ¿Sí me doy a entender? Entonces, le repito, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que no os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo era un filósofo dotado. Por lo tanto, él no condena la filosofía como tal, sino más bien toda enseñanza que da mayor crédito a la humanidad que a Cristo. A eso se refiere, a ese conjunto de pensamientos, de razonamientos sobre la creación, sobre Dios. A eso es lo que condena Pablo. Entonces, tradiciones, costumbres ligadas o apegadas a la religión y no a Cristo. Culturas y prácticas introducidas aún en las congregaciones sin la aprobación bíblica. Una de ellas es el Halloween. A usted puede decir el Día de las Brujas. Y usted hasta puede celebrar. En el mundo tal vez celebraba eso. Aquí no se puede. Por más bruja que exista, no se le puede celebrar. ¿Cómo va a celebrar la brujería? Oiga, déjese de cosas. No, son fiestas paganas, fiestas que no son nuestras, fiestas que trascendieron. Viene del origen celta, de esta tribu o esta etnia. La festividad se remota a los pueblos celtas de Irlanda, Escocia y Gales, quienes celebran el Samhain, su año nuevo al final de la cosecha. Creían que en la noche los espíritus de los muertos regresaban a la tierra, encendían hogueras y se disfrazaban con pieles de animales para ahuyentar a los demonios. Con el tiempo, la iglesia tradicional católica trató de cristianizar esta fecha con el Día de Todos los Santos en el siglo VIII. Pero las costumbres paganas persistieron. En el siglo XIX, los emigrantes irlandeses llevaron el Halloween a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le parece? Donde se mezcló con el folclore moderno y se volvió una fiesta comercial e infantil. Aunque parece inocente, ¿qué dice la palabra? Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Para los que están en discipulado ya se saben de memoria este texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Nosotros no podemos participar de las obras de las tinieblas, y ya vamos a ver más adelante. Entonces estaba hablando del Día de Todos los Santos. Primero empieza el 31 de octubre, luego viene el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, instituido por el Papa Gregorio III, año 731 al 741 después de Cristo, para honrar a todos los santos y mártires. Su propósito original fue sustituir las fiestas paganas por celebraciones cristianas, pero en muchas regiones se sincretizó con cultos a los muertos. ¿Qué le parece? Vamos a la palabra, Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. ¿Qué es lo que hicieron? Están mezclando
culturas. Quieren traer la cultura a la iglesia. En este caso, lo que hizo fue la iglesia tradicional católica. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que hasta en las iglesias cristianas participan de ello. Y ya lo vamos a ver. Entonces, está hablando Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Wow. El Señor suelta a sus enemigos. ¿Por qué? Porque usted hace lo contrario a lo que Él establece. Si nos vamos a Eclesiastés capítulo 9 verso 5, dice la palabra: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces está el 31, que es el Halloween, está el primero, que es el Día de los Santos, y viene el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. En América Latina, especialmente en México y los Andes, se mezclaron las creencias católicas con rituales indígenas. Los pueblos precolombianos ya honraban a sus difuntos con ofrendas y comidas. Tras la colonización, se fusionó con la tradición católica de los fieles difuntos, y en Ecuador existen las guaguas de pan y la colada morada, que representan esta unión cultural, pero hoy muchos las practican sin entender lo que están haciendo, sin discernimiento, y tiene un trasfondo oscuro que, si lo ponemos a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta de ello. Y ya le voy a explicar un poquito sobre la colada morada. Amén. ¿A cuánto le gusta la colada morada? A mí también me gusta. Pero en estas fechas no le como ni pagado, ni regalado, ni nada. I'm sorry. Recuerdo que hace años estuve en la ciudad de Cuenca y estaba dando una clase, o sea, compartiendo la palabra en una célula, y la hermana, que era bien dadivosa, que le encantaba sorprendernos siempre con una comida especial, no sabía por qué estaba ahí impactada de lo que yo hablaba. Cuando después terminé el mensaje y decía que esperen unos 5 minutitos, que se estaba terminando de hacer el lunch, el refrigerio. Y luego nos sentamos, esperamos un poco, nos dio, comíamos. Cuando después que se acabó todo, me dijo que ha botado la olla de colada morada que tenía listito. Que como ya usted dijo la palabra, dice, y me llegó. Entonces, ni modo, pastor. Se da cuenta. Pero bueno, más adelante se lo cuento de qué es lo que se trata. Entonces, en la actualidad, estas celebraciones se han secularizado y convertido en eventos culturales, en eventos comerciales. ¿Sí o no? Da mucho money. Muchos cristianos participan sin conocer sus orígenes espirituales. Pero la Biblia enseña al creyente a discernir y apartarse de esas costumbres del mundo, costumbres paganas, mostrando su trasfondo y cómo se ha adaptado culturalmente hasta el día de hoy. Entendamos, pero ¿qué hay que hacer, pastor, y qué no hay que hacer? Usted me está hablando de cultos a los muertos, ¿sí? Pero entonces es permitido. ¿Puedo ir a visitar a los muertos? ¿Qué es permitido? ¿Podemos sentir tristeza por alguien que ha fallecido? Claro. Jesús lloró por Lázaro. Sí podemos sentirlo. Comprar un lugar. Bueno, o sea, sí puede comprar un lugar. Abraham compró un sepulcro para Sara. Entonces, ¿sí puede comprar un lugar? Sí puede. Amén. Visitar y mantener limpio el lugar, lo puede hacer. La Biblia eso no le prohíbe. No le prohíbe
visitar o arreglar una tumba en cualquier día del año. Pero lo que sí prohíbe la Biblia es la necromancia y culto a los muertos. ¿Escuchó? Lo que prohíbe la Biblia es la necromancia y culto a los muertos. La objeción de un cristiano a participar en el Día de los Difuntos no se basa en el cuidado de la tumba, sino en las tradiciones que implican comunicación o alimentación de los muertos. No sé si ahí ya me entendió. Es que según la tradición, según la costumbre, dice que ese día los muertos vienen. ¿Ya? Entonces se comunican con los muertos. Y la tradición y la costumbre le llevan a dejar el vasito de colada morada en la tumba y la guaguita de pan al lado. No sé, pero lo hace. De preocuparse más de los vivos, se van a preocupar de los muertos. Una cosa es la tumba y otra cosa es el alma, que Dios lo tiene en su misericordia. ¿Oyó? Entonces, consultar o invocar a los muertos y las prácticas que sugieren que el espíritu del difunto regresa o participa activamente en el mundo de los vivos. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Levítico capítulo 19, verso 31. Levítico capítulo 19, verso 31. Le voy a leer en una versión actual, la NBI. No acudan a los médiums, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, la Biblia nos prohíbe que nos comuniquemos con el más allá. ¿Oyó? Mateo capítulo 22, verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén, ¿está entendiendo? Entonces, sencillamente nosotros tenemos que entender lo que viene a través de la cultura, de la tradición y sobre todo de otros países. Pueblos plagados en tinieblas. El Ecuador hoy por hoy está pasando por una etapa muy difícil. Las tinieblas se han propagado. ¿Ya? Y usted tiene que darse cuenta. En este último año que todavía no termina, la tasa de muerte o de asesinatos es muy alta. Aunque por ahí estaban sacando a relucir que ha disminuido en estos 5 minutos. Porque cada 5 minutos están contando cuántos mueren. Oiga, está fuerte aquí en el Ecuador. En otras palabras, para que me entienda, se entrona un espíritu de muerte. Y para eso estamos en la iglesia. ¿Para qué? Para desentronarlo. Porque nosotros somos los que hacemos estorbo a las tinieblas. ¿Oyó? La preocupación sobre la colada morada, las guaguas de pan, el pan de muerto, las ofrendas similares, surge porque estas costumbres, tanto en su origen prehispánico como en el sincretismo, se basan en la creencia de que los muertos regresan a casa. ¿Qué le parece? Y como le dije hace un momento en Eclesiastés 9:5, los muertos nada saben. Entonces, así que tranquilos. Las ofrendas tienen el propósito de alimentar o guiar a las almas. Es una forma de interactuar con los muertos y eso la Biblia lo prohíbe. Por lo tanto, la persona que vive los principios bíblicos se abstiene de todo esto. Se abstiene de aquellas prácticas que involucran ofrendas o rituales de bienvenida o de alimentación a un difunto, ya que las consideran necromancia o sincretismo, que es mezcla de la fe cristiana con las creencias prohibidas. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Wow. El llamado de Dios sigue siendo el mismo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Entonces no se trata de rechazar la cultura y todo tipo de costumbres,
sino de no adoptar lo que contradice a la palabra de Dios, a la santidad de Dios. Que el Señor nos guíe a transitar en su camino, discerniendo a cada paso con su palabra. Y enciende usted la lámpara, a ver si la palabra de Dios le aprueba o no le aprueba. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Hay costumbres. No podemos satanizar todas las costumbres. No, hay costumbres buenas. El día de la madre, el día del padre, sí son costumbres. Pero rompe el principio, ¿está rompiendo con los principios bíblicos? No. Mejor se está acordando por lo menos un día al año que tiene que honrar al papá o a la mamá. O sea, eso sí debe hacerlo. Y si es posible, todos los días. Para usted todos los días tiene que ser el día del padre y todos los días tiene que ser el día de la madre. Amén. Entonces hay costumbres que sí lo puede practicar, porque no está rompiendo los principios bíblicos. Y nosotros como cristianos podemos apoyarle, claro, porque estamos fomentando la honra. Pero hay cosas que definitivamente, culturas, que no pueden entrar en la iglesia. Y hoy el sistema se satura y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque a donde quiera que vayamos ya está una telaraña y ya está los colores, el tomate, el negro y las calabazas, y empieza usted a ver y por ahí como que empieza usted a ponerse hasta contento ahí. ¿De qué? Se tiene que reprender. Qué bonito les ha quedado. Oye, usted no tiene que dejarse deslumbrar por más artista que sea. Y si vamos a las redes, usted cada 30 segundos, ¿qué están influyéndole? Y usted ya empieza ahí a ver. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y unos que empiezan a dar su like. ¿Qué están compartiendo? De repente a mí me llegan cosas y no es porque, o sea, los algoritmos, ¿no? Y no es exactamente porque yo estoy viendo, sino porque dice que tengo unos 2 conocidos ahí que han puesto like. Y veo quiénes han sido. Santo Dios, tío. Entonces imagínense, ¿qué es lo triste? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber la palabra. Tenemos que saber dirigir. Tenemos que saber instruir a la gente. Ser luz desde el lugar en que estamos. Hay gente de influencia, gente que tiene principios bíblicos, por decirlo así de alguna forma. Estaba conversando con un hermano de la fundación y él me hablaba de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que ha suspendido el Halloween y que ha dicho sus cosas, y Bukele también. Y le expliqué, le digo, ellos son países cristianos, ellos son fundados sobre bases bíblicas. Entonces, ellos son por lo mínimo un 80% cristianos. El asunto, ¿por qué vienen las crisis? No porque el mundano hace cosas. El mundano ya está perdido, eso ya se lo sabe. Se enoja y viene la ira del Señor, es por gente que ya sabe. Y por eso vienen los juicios, vienen las crisis. Entonces, en el periodo anterior en Estados Unidos, que empezaron a legalizar el aborto, la eutanasia y todo eso, el matrimonio igualitario, viola los principios bíblicos y empiezan a venir los juicios. Y la palabra de Dios dice, es mejor que no me hayas conocido, antes que conociéndome, te apartes de mí. Estos países latinoamericanos son fundados más en catolicismo, en esa tradición, en esa costumbre, en esa creencia. Entonces, eso fue lo que trajeron los españoles acá. Y de una u otra forma hubo igual el sincretismo con las creencias indígenas, ¿ya? Y por eso usted verá que en las iglesias católicas hay una imagen de la Virgen o el santo que ellos adoren, y va a ver que existen también unas lunas,
unas estrellitas y cosas por el estilo, un sol, que cuando entra un indígena, él reconoce a su Dios, ¿ya? Porque es una mezcla de culturas, ¿ya? A eso se le llama sincretismo. Entonces lo que le estaba diciendo es que hay gente de influencia, gente que expone un mensaje y otros le siguen y le dan el visto bueno. Y hay gente que pone dice, me preguntan a mí, dice, ¿qué opino sobre el Halloween? Y dice, yo les voy a decir lo que yo pienso. Y muchas veces a nosotros no nos interesa lo que una persona piense, sino lo que Dios piensa, lo que la palabra de Dios dice. Pero bueno, hay gente que dice así, le voy a decir mi punto de vista. Dice que a mí no me parece mal los dulces, no me parece mal las fiestas, o sea, el Halloween. Porque si es para un trasfondo bueno, o sea, si como dice el fin justifica los medios. Entonces, como que dice, si el final es hacer algo bueno por ganarse uno para Cristo, hay cómo hacerlo. Claro que no dicen en esas palabras, pero lo dan a entender. Y dice, ¿de qué sirve que una persona sea cristiana, sea pulcra y tenga del demonio adentro? Dice. Entonces prefiero mejor gente que se disfrace de demonio o de monstruo, pero que en el fondo él sea bueno. O sea, discrepancia entre pensamientos. Por eso decía filosofías huecas, sutilezas, pensamientos humanos. Porque a nosotros lo que nos interesa es qué dice la palabra de Dios. A eso nos vamos. Si le hace que practique o que no practique, si usted debe o no debe, qué es lo que debe hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué de bueno tiene? ¿Edifica, no edifica? El testimonio y todo lo que conlleva. Porque nosotros podemos ser relevantes, claro que podemos ser relevantes, pero no podemos perder la identidad. Por ganarnos unas cuantas brujas, no vamos a pintar esto de tomate y de negro para que vengan. ¿Sí o no? Y por ganarnos unos cuantos vagos, aquí digo magos, o hechiceros para que me entienda, no vamos a estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Oye? Para eso solo existe el poder de la palabra, el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, a todos. ¿Oyó? Entonces Juan capítulo 17 verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Wow. En otras palabras está diciendo, Padre, no te pido que los elimines, sino que los ilumines, porque andan en tinieblas. Entonces, pero pastor, o sea, entonces la vida de un cristiano es amargado. No. Es más, yo siempre que le veo en este lugar, le incito a que hagamos fiesta. Le incito a que se sacuda. Le incito a que usted dé su ofrenda de labios, de manos al Señor. Entonces, Dios levantó un pueblo, el pueblo de Israel, que es modelo para los demás pueblos. Para ese era el objetivo. Y a él le inculcó una serie de fiestas solemnes. Vaya al libro de Levítico, capítulo 23, verso 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán santas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y ya le voy a desglosarle un poquito las fiestas, así brevemente. Las fiestas jugaban un papel importante en la cultura israelita. Eran diferentes de las otras naciones. ¿Por qué? Simplemente porque eran ordenadas por Dios. Eran tiempos de celebración. Celebración con Dios. No eran tiempos de depravación moral.
Dios jamás quiso apartar esos días especiales para que el pueblo se desenfrene. Dios quiso apartar esos días especiales para que el pueblo se reuniera a descansar, a celebrar, a festejar con Él. Para que el pueblo se relajara y recordara con acción de gracias todo lo que Él había hecho por ellos. Y la primera de las fiestas era la fiesta semanal o día de reposo. Era un tiempo de adoración, un tiempo de estudio, un tiempo de reflexión, un tiempo de descanso dispuesto por Dios. ¡Wow! Es como lo que hoy hemos venido. Tiempo de fiesta, fin de semana, a regocijarnos en el Señor, a descansar. Si es bueno trabajar, pero no en exceso. Claro, usted tiene que entender, Dios es un Dios de ciclos y Él creó parámetros. Él sabe lo que es una jornada. En 6 días hizo la creación y el último día dedicó al descanso. Pero no habla de que usted se quede ahí en su casa panza arriba, no habla de eso. Habla de que venga usted a reposar en la presencia de Dios, a que usted se descargue ese estrés. Sí, para que usted salga de aquí nuevito y lleve la bendición. Que venga a agradecer lo que Dios ya hizo en la semana. Vino caminando, vino bien, tuvo para vestimenta, tuvo comida. Wow, Dios me sacó en victoria. Y vengo a agradecerle y a llevar la bendición para la semana que viene. Otra semana en victoria. Amén. Entonces, había otra fiesta, la Pascua o el Pesaj. Es la conmemoración, la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Primero, Dios mandó a que pinten con la sangre de un cordero, pinten los dinteles de las puertas, los postes. Eso era un símbolo de lo que más a futuro iba a suceder. Entonces la fiesta de la Pascua significa pasar por alto. Que donde pase el ángel de la muerte, él vea que ya existe un sacrificio. Alguien ya murió en esa casa, porque venía la muerte de los primogénitos. Y entonces el ángel de la muerte ya no se podía detener en ese lugar. No sé si me está entendiendo. Dios. Bueno, yo sé que como nosotros no somos del oriente, de la cultura oriental, entonces para ustedes como que, ¿cómo quedará rojito? Y no. Verá, le voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerdan de la pandemia? Antes de la pandemia, meses antes, nos dieron a nosotros una palabra. El pastor general, el pastor Byron, dijo que hay una palabra para cada país, para cada pueblo. Entonces nos dio en el Coliseo Quitumbe, después de una cumbre, nos dijo, introduzcan al cordero en las casas. Esa es la orden del Señor, metan al cordero en las casas. ¿Ya? Justo la cumbre última que dimos fue sobre las células. El Señor ya se la sabía y preparaba a su pueblo para que resista. Entonces, ¿cuál era nuestra oración? Tu sangre preciosa en los dinteles de las puertas, en los postes. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura. Duraba 7 días, comenzaba inmediatamente después de la Pascua. Recordaba la prisa con la que los israelitas huyeron de Egipto sin tener tiempo para que el pan se leudara. ¿Sí me entendió? Es como cuando usted le invitan a un encuentro y usted coge su maleta rapidísimo. Que Dios me rescate del mundo y sus deseos. Ya, le estoy solo contextualizando si fuese acá. Entonces los panes sin levadura duran 7 días. Es el éxodo, la salida de Egipto. Recordaba que el pueblo estaba dejando atrás la vida anterior, la vida antigua, y estaba entrando a un nuevo estilo de vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Viene después la fiesta de las primicias. Se celebraba durante la cosecha de la cebada, ofreciendo las primeras gavillas como una promesa de la cosecha completa. Entonces le recordaba el pueblo cómo Dios proveyó. Esa primicia iban a entregar al Señor, porque ellos sabían que Dios les iba a proveer, pero en abundancia. Y otro día hablamos de ello. La fiesta de las semanas, conocida como el Pentecostés, se celebra 50 días después de las primicias. Conmemoraba la entrega de la ley en el monte Sinaí y se asociaba con la cosecha del trigo. Entonces
era el final de la cosecha de cebada y el principio de la cosecha del trigo. Mostraba gozo y agradecimiento por la abundante cosecha. Seguimos con la fiesta de las trompetas. Se celebraba con toques de trompetas para anunciar el comienzo de un nuevo año judío y llamar al pueblo al arrepentimiento. El comienzo del séptimo mes, o sea, en nosotros sería julio, en ellos es otro mes, expresa gozo y agradecimiento a Dios. ¿Cuál era la fiesta? ¿Y qué está esperando la iglesia? Que suene la trompeta. O sea, si es un día de fiesta, mi hermano, no se pondrá triste. Ese día es que nos vamos a las bodas del Cordero. No, todas las fiestas de Israel tienen mucho significado, mis queridos hermanos, pero le estamos dando solo a vuelo de pájaro, dijeron por ahí. Seguimos con el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Era el día más sagrado del año, en el que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces la gente estaba todos congregados y en suspenso a ver si Dios aceptó o no aceptó ese sacrificio. Pero cuando sale el sumo sacerdote, wow, Dios nos bendijo este año más. Amén, en el nombre de Jesús. Sí, déselo fuerte, si se lo va a dar, déselo bien fuerte. Y por último, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, que duraba 7 días y conmemoraba los 40 años que los israelitas vivieron en el desierto en tiendas o campañas. Entonces, ellos celebraban la protección de Dios y la guía en el desierto. Y cómo Dios renovaba su compromiso con Israel. E Israel confiaba en la dirección y protección del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, ¿de qué estamos hablando? Que Dios es un Dios de fiestas. Amén. Y a usted también tiene que gustarle las fiestas. Uy, o es un aguafiestas. Oiga, Dios nos llama a disfrutar con gozo, con plenitud. ¿Está entendiendo? Pero ¿cuál es el tema principal de las fiestas? Primero, agradecimiento a Dios. Amén. ¿Qué es lo primero? Agradecimiento a Dios. Siempre va a ser primero Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, el tema principal de las fiestas, agradecimiento a Dios. También celebrar la vida, la bendición, la producción, la liberación. Todos los pueblos tienen sus fiestas y no es malo que participemos de ellas, siempre y cuando su tema principal no quebrante los principios establecidos por Dios. Por Dios. Que no quebranten los principios establecidos. Vamos al libro de Efesios capítulo 5 verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, en esas obras de las tinieblas no hay nada de bueno. No hay fruto ahí. Así que nada que vamos a darle a vestirnos de brujos, de brujas y vamos a dar unos dulces y llevemos tratados. No, no puede usted mezclar esas cosas. ¿Oyó? Así que esas obras son totalmente infructuosas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ya voy a hablar de ello. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que le manifiesta todo. Por lo cual le dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Acordarás que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Por qué vereda usted va a andar? No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sed insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. Entonces está claro, no participéis. Si observamos cuidadosamente en las fiestas que Dios ha establecido, ninguna va relacionada con lo antes mencionado. Pero si comparamos alguna de las fiestas que se celebran en estos tiempos, especialmente las que van
directamente con lo que Dios prohíbe. ¿Qué es lo que celebran? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo que se mueve? Primero, brujería, santería, ocultismo, muerte. Ese es el Día de los Muertos o Finados o Difuntos y el Halloween. Estas fiestas van relacionadas directamente con el satanismo. ¿Oyó? Sus símbolos: una calabaza, un disfraz de brujas, maquillajes de muertos. Y la palabra dice que estábamos antes muertos en delitos y vuestros pecados. Así que usted no necesita estarse poniéndose disfraces de nada. Amén. Y bueno, entendamos esto. El Halloween. Vamos por partes. Vamos. El Halloween. Octubre 31. Y es el inicio del año satánico. ¿Ya? Usted investiga, es el inicio del año satánico. Para nosotros es el 1 de enero. Para ellos es el 31 de octubre. Entonces ellos hacen 15 días antes, 15 días después, ellos hacen sacrificios. Ellos hacen rezos. Sacerdotes satánicos hacen ayunos. Y obviamente sacrifican doncellas, sacrifican niños y cosas por el estilo. ¿Ya? Preparando para la fecha. Amén. Viene el que día el día de todos los santos o de los santos. Yo le digo la santería. Bueno, según ellos dicen que se abre ese día un portal en el cual es el único día que tú puedes comunicarte con tus seres queridos. Imagínate qué barbaridad. Si Dios dice que la muerte y la vida no se juntan, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y directo a juicio, dice la palabra. Entonces, no puedes comunicar. Y pastor, entonces, ¿con quién se comunica ese rato? Con los espíritus que estaban, o sea, los demoniazos, pues, que estaban en tal persona. Con esos no son los únicos que te vas a comunicar. No podemos nosotros. ¿Sí está entendiendo? El día de los santos. Luego viene el día de las brujas. El día de los muertos, el día de la muerte. Ya. Entonces viene el día de los muertos. ¿Qué es lo que hacen ese día? Sus desfiles, sus procesiones, sus coronas, su colada morada, su guagua de pan, que al parecer es inocente, al parecer es una tradición, pero si vamos a la luz de la palabra, esto tiene mucho trasfondo. Amén. Quiero que me entiendan. Jesús, en su palabra, él junto a sus discípulos y él celebró la cena, la Santa Cena, con sus discípulos. Y dijo: esto hagan en conmemoración de mí. Cuando nosotros participamos o celebramos de la Santa Cena, nos juntamos, nos ligamos, nos fortalecemos en el Señor. Algo poderoso sucede cuando participamos de la Santa Cena, que es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el pan representa o es un símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo y obviamente nos trae sanidad. Y dice que el vino representa su sangre, que es perdón y limpieza de pecados. ¡Wow! Pero hay que entender algo, que el diablo es un imitador. El diablo es engañador. El diablo conoce las cosas de Dios más que usted y yo. Él antes era un ángel de luz. Y dice la palabra de Dios. Y no es maravilla, sino que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Entonces él va a tratar de hacer imitaciones. Diga conmigo, imitaciones. Entonces, coincidencia que hay las guaguas de pan. Son símbolo o representación de los sacrificios antes mencionados. Y la colada morada es un símbolo o representación de la sangre derramada de esos sacrificios. Entonces, ahí ya le dejo a su inquietud.
Pues si el Señor puso la Santa Cena para fortalecernos, para juntarnos, ¿qué es lo que hace lo otro? Le va a fortalecer, pero con el chamuco. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos participar. No debemos participar. Y tampoco se puede poner triste por ello. Alégrese porque nosotros tenemos la Santa Cena. Alégrese porque nosotros vamos a las bodas del Cordero. Claro. Entonces el imitador, el engañador, ¿qué es lo que hace? Por medio de esa cultura o esa tradición, o sea, no es necesidad de que le adore a los ídolos. Con que ya participe de lo que él hace, él está más que contento. Les tiene bien engañados. Y la iglesia, hoy por hoy, la iglesia de Jesucristo, que tiene que alumbrar, tiene que ser esa luz encendida, ellos mismos en estas fechas saben estar brindando el vasito de colada morada y agua de pan. Eso no se puede. ¿Oyó? Amén. ¿Sí está entendiendo? Bajaron los amén. Ahí está. Yo le dije, véale si es que tiene su hermano cara de fiesta o de agua fiesta. Si tiene cara de vivo o cara de muerto, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, ¿está entendiendo lo fuerte que se mueve? Los cananeos celebraban a la muerte e incluso tiraban a sus hijos en el fuego. Nosotros no celebramos la muerte, sino celebramos la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que nosotros celebramos, la vida. Por eso cuando danzamos, celebramos, levante sus manos, aplaudan, no ahí, más de allá que para acá. Vamos al texto de Juan capítulo 3, verso 16 en adelante. Llegue. ¿Llegó? Dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos detenemos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo? Porque ya estaba condenado, pues. Ya estaba ya en juicio. Verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos amar a las tinieblas, tenemos que amar la luz. Es más, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y como le dije, hoy las tinieblas se han propagado aquí en este país y es la iglesia la que tiene que desentronarla. Usted no puede ser parte de lo que el mundo celebra. Usted tiene que ir a la palabra y ver el trasfondo, de dónde viene, por qué viene, qué es lo que hace. Amén. Entonces, la muerte está apoderada del Ecuador y la iglesia, en vez de desentronarla, mejor la fortalece. Y usted y yo nos negamos a eso. Amén. No participamos de las tinieblas. No amamos las tinieblas, porque nosotros somos luz. Amamos la luz. Amén. Póngase de pie, amada iglesia.